Hola, amados hermanos, como le hemos hecho conocer a través de la red, hoy vamos a compartir con ustedes un tema. Este tema se llama Triunfantes en medio de la adversidad. Y precisamente hoy, a causa de una disposición del gobierno, no pudimos hacer nuestra reunión acá en el templo, que estaba pautada. Y bueno, de última hora hubo un cambio. Pero igual estamos triunfantes y seguimos triunfantes en Cristo, ¿ok? En medio de la adversidad, usted y yo somos triunfantes en Cristo. Quiero leer un párrafo de la Escritura, ese que hemos enviado, que está en Primera de Corintios, más bien Segunda de Corintios 2:14, que dice: mas a Dios gracias, quien nos hace siempre andar en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Bien, nosotros sabemos que el rey David fue un personaje victorioso, que su Dios le dio grandes triunfos y logró grandes victorias, impresionantes de verdad. Ahora, en medio de esa adversidad, David triunfaba. Era en medio de adversidad, porque toda su vida prácticamente fue una adversidad. Cuando se presentó aquel llamado en su casa, cuando llegó aquel profeta Samuel, pues él estaba en el campo y bueno, fue una adversidad porque después de descartar a todos sus hermanos fue que los mandaron a llamar en medio de esa adversidad, y fue que él llegó y fue cuando el profeta dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido, y lo ungió como rey sobre Israel. Pero de ahí en adelante es donde empezaban más las adversidades. Nada más que con tener que ir a la batalla, como fue a la batalla, de manera casual, de manera accidental, a hacer un mandado de parte de su padre. Pero se encontró con que había un reto frente a los escuadrones de Israel, el reto de un gigante, el reto de aquel gran gigante. Y entonces David tuvo que enfrentarse nuevamente a una adversidad, pero una tremenda adversidad. Y así, en esa adversidad él fue triunfante porque venció a aquel gigante, y así como fue triunfante en su casa y fue ungido como rey, habiendo sido incluso descartado, él estuvo triunfante. Él estuvo triunfante frente a aquel gigante. Pero después las cosas dieron un vuelco y aquel rey que no esperaba mucho de él en aquella batalla, pues lo llamó a la corte y le dio su hija como esposa, y en fin, tuvo que ganársela a través de 200 prepucios de filisteos. Tuvo que salir al campo, a la batalla, a la adversidad, para ganarse aquel honor de ser el yerno del rey. Pues después el rey mismo lo desechó. El rey lo echó a la calle y lo persiguió y todas esas cosas, y así su vida transcurrió en medio de una gran adversidad. Pero me llama la atención un versículo que está en Segunda de Crónicas 2:1, donde dice: pero los edomitas fueron siervos de David. Y dice más: porque Jehová le daba a David el triunfo en todas partes que iba. En todas partes que iba, Dios le daba el triunfo. Por supuesto, en medio de adversidad, porque había una batalla frente a él, ¿ok? Y nosotros somos aquellos que hemos sido hereditarios de aquella bendición, de aquellos triunfos de David. Y no es porque nosotros querramos tomárnoslo para nosotros, sino que en el Salmo 18:50 dice: grandes triunfos da a su ungido, a su rey, a David su siervo, y a su descendencia para siempre.
O sea que este triunfo del rey David, estos grandes triunfos que recibía él como un ungido de Dios, nos arropan a nosotros y nos abarcan a nosotros, porque Dios nos da a nosotros grandes triunfos, así como le dio a su rey David, grandes triunfos. Y por eso es que leí este versículo que leíamos inicialmente, en el cual lo reviso de nuevo, y en el cual encontramos donde dice: mas a Dios gracias, el cual nos hace andar siempre en triunfo, de triunfo en triunfo, en Cristo Jesús. ¿Sí? Hoy estamos en grandes adversidades, hoy estamos en grandes hasta necesidades, dificultades, cosas tremendas, ¿ok?, que se vienen sobre nosotros. Pero ¿sabe? Esa bendición del ungido del Dios de Israel todavía nos arropa, porque así como Dios daba grandes triunfos a David, Jehová Dios daba grandes triunfos a David, también lo prometió a su descendencia para siempre. Y por eso el apóstol dice esta palabra: el Señor nos lleva